Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 11 de marzo. No les pude dar clase este lunes, bueno, por un tema personal. Volví anoche recién, así que voy a hablar en forma unilateral. Hoy no va a ser ida y vuelta, sobre una clase sobre las parashiot Vayakel y Pekudei. Por ahí reciben también un video corto, pero esta es la clase que les correspondía a ustedes. Estas 2 semanas leemos dos parashiyot juntas, Vayagel y Pekudei, para ajustar el ciclo anual de la lectura de la Torá que se hace especialmente en años noviciestos, y esto nos permite terminar el libro de Éxodo, el libro de Shemot, a tiempo, antes de Pesaj. Se combinan estas dos porque las dos tratan sobre la construcción y la finalización del Mishkan, del tabernáculo. Además, con ellas terminamos, como dije antes, el libro completo de Shemot, el Éxodo. Y esto no es un detalle menor, porque el cierre de cualquier libro de la Torá siempre viene con un mensaje muy profundo. Y a primera vista, estas parashiot pueden parecer muy técnicas, llenas de detalles sobre la construcción del Mishkan, pero en realidad contienen enseñanzas muy profundas sobre la comunidad, responsabilidad, liderazgo, preparación espiritual y sobre cómo la presencia de Hashem puede entrar en nuestra vida cotidiana. Para entender bien estas parashiot, primero tenemos que recordar en qué momento de la historia del pueblo judío estamos. Si pensamos cómo empezó el libro del Shemot, nos vamos y recordamos la esclavitud en Egipto, un pueblo sometido y sin identidad. Después vino la salida de Egipto, los milagros, la apertura al mar y finalmente el momento más alto, la entrega de la Torá en el monte Sinai. Pero inmediatamente después de esto ocurrió una de las crisis más grandes del pueblo judío, el pecado del becerro de oro. Apenas 40 días después de haber recibido la Torá, el pueblo cayó en este error gravísimo. Baja Moshe, rompió las primeras tablas, hubo juicio, dolor, y parecía que la relación entre el pueblo y Hashem estaba en crisis, pero sin embargo la historia no termina ahí. Hashem perdona al pueblo. Moshe vuelve a subir al monte Sinai para pedir misericordia por todo el pueblo. Y ahí Hashem le revela los 13 atributos de misericordia y le entrega las segundas tablas. Es decir, la relación entre Hashem y el pueblo comienza a reconstruirse. Y justamente en ese contexto aparecen estas dos parashiot, Vayagel y Pekudei, que describen cómo el pueblo transforma su error en algo constructivo y empieza un proceso de reconstrucción espiritual. Hashem no solo perdona al pueblo, sino que además les da la posibilidad de algo aún más cercano a él, construir el Mishkan, el santuario, donde la presencia divina habitará entre ellos. El Mishkan es el tabernáculo, el tabernáculo móvil. El libro de Shemot empezó con esclavitud y termina con la presencia divina habitando en el pueblo. Las parashiot de esta semana representan la reconstrucción después de la crisis. Y muchas veces en la vida ocurre exactamente lo mismo. Las caídas no son necesariamente el final de un camino, en este caso el camino espiritual. A veces son el comienzo de algo mucho más profundo. Em, Exactamente. En lugar de quedarse atrapados en la culpa, comienzan a construir el Mishkan, un lugar donde la presencia de Hashem iba a habitar entre ellos. Y aquí aparece una enseñanza muy importante para la vida. Hashem no espera perfección. Hashem espera la capacidad de levantarse, de reconstruirse y seguir adelante. En la primera el día habla de el día después del primer Yom Kippur, es decir, el día que Moshe baja del monte Sinai con las segundas tablas, después de que Hashem había perdonado al pueblo por el becerro de oro. Moshe llega abajo y reúne a todo el pueblo para informarles el deseo de Hashem de que se construyera un santuario para él. La parashá comienza diciendo así: Moshe congregó a toda la comunidad de Israel.
no empieza hablando del Mishkan, habla de la comunidad. La palabra Vayakhel, que es la palabra el nombre de la parashá, viene de la palabra Kahal, que no significa solo comunidad, un grupo de gente reunida físicamente. Se refiere a una comunidad unida por un propósito. Es decir, personas que comparten una dirección y una misión espiritual. Y esto no es casual. Después del pecado del becerro de oro, como dije antes, el pueblo estaba espiritualmente fragmentado. Había culpa, había confusión, había tensión y había cierta distancia entre las personas. Por eso lo primero que hace Moshe es reunirlos nuevamente como comunidad. Y antes de hablar del Mishkan propiamente, Moshe reconstruye algo mucho más básico, la unidad del pueblo. Y esto nos enseña algo muy, muy profundo. La presencia divina no habita solamente en lugares físicos sagrados. La Shejiná se revela solo donde hay unión entre las personas. Por eso el primer paso antes de construir el Mishkan es esta para allá, Vayakhel, reunir, volver a crear comunidad. Muchas veces pensamos que la espiritualidad solo depende de lo individual, mi rezo, mi estudio o mi conexión personal con Hashem. Pero la Torah nos enseña algo muy diferente. La espiritualidad también se construye entre las personas. La Shejiná aparece solo cuando hay comunidad, cuando hay un pueblo unido con un mismo propósito. Entonces, curiosamente, después de reunir al pueblo, lo primero que Moshe menciona no es la construcción del Mishkan. Antes de hablar del santuario, habla de Shabbat. La Torá recuerda que 6 días se trabajará, pero el séptimo día será santo. Y esto puede sorprender, porque el tema principal de la parashá es justamente la construcción del Mishkan. Entonces, ¿por qué la Torá vuelve a mencionar Shabbat acá, justamente acá? Porque quiere dejar en claro que ni siquiera la construcción del Mishkan puede hacerse en Shabbat. Es decir, incluso una tarea tan sagrada como construir el santuario debe detenerse cuando llega Shabbat. Y aquí aparece una idea muy profunda. El Mishkan representa el espacio sagrado, donde la presencia divina puede manifestarse. Sin embargo, Shabbat representa el tiempo sagrado. Y la Torá nos enseña que el tiempo sagrado es inclusive más fundamental que el espacio sagrado. El Mishkan se construye con materiales, oro, madera, telas, trabajo humano. Shabbat, en cambio, se construye con algo distinto: tiempo, conciencia, presencia. No necesita un edificio ni materiales especiales. Llega cada semana y transforma la vida cotidiana en algo sagrado. El judaísmo no es una religión centrada solamente en templos o en lugares sagrados, sino en momentos sagrados dentro del tiempo. Por eso, incluso cuando el templo fue destruido, el pueblo judío pudo seguir viviendo su espiritualidad a través del Shabbat. No tenían el templo, pero tenían Shabbat. Cada semana, cuando llega Shabbat, cada hogar judío puede convertirse en un pequeño Mishkan, un espacio donde la rutina se detiene, donde hay paz y donde se recuerda que la vida tiene una dimensión espiritual. Después de esto, Moshe empieza a hablar ahí, recién ahí, a hablar de la construcción del Mishkan y describe los materiales necesarios para el tabernáculo, enumerando los utensilios, las partes del Mishkan, las vestimentas sacerdotales que debían fabricarse. Pero hay algo muy interesante aquí en la manera que se piden los materiales. Las donaciones no eran obligatorias. La Torá dice: todo aquel cuyo corazón lo impulse que traiga una ofrenda para Shem. Es decir, no se trata de una contribución forzada, sino de algo que nace del corazón. La Torá repite varias veces una expresión hermosa que es Nediv Lev, que significa corazón generoso. Cada uno aportaba lo que tenía. Algunos traían oro, otros plata, otros madera, otros telas, otros piedras preciosas. No todos podían dar lo mismo, pero todos podían participar. Y esto no es un detalle menor. El Mishkan debía construirse desde el corazón, porque iba a ser el lugar donde la presencia divina reposaría. Por eso no bastaban los materiales, lo importante era la intención con la que se ofrecían. La Torá también destaca la manera especial
perdón, de manera especial la participación de las mujeres, quienes hilaban las telas con sus propias manos. Algunas telas incluso se hilaban directamente sobre las cabras vivas, algo que requería una habilidad espectacular, muy grande. Es decir, las mujeres no solamente aportaron materiales, sino también talento, creatividad y dedicación. Pero hay algo todavía más profundo. Los sabios explican que las mujeres no habían participado en el Becerro de Oro, por eso ahora aparecen participando activamente en la construcción del Mishkan. Y esto nos muestra algo que se repite muchas veces en la historia del pueblo judío. La estabilidad espiritual del pueblo muchas veces estuvo ligada a la firmeza espiritual de las mujeres. Luego el pueblo comienza a traer donaciones para la construcción del Mishkan y siguen trayendo y siguen trayendo y siguen trayendo, hasta que ocurre algo realmente increíble. Los artesanos fueron a ver a Moshe y le dijeron, el pueblo está trayendo demasiado. Imagínense esta escena. Moshe tuvo que salir a anunciar públicamente que dejaran de traer donaciones. Es probablemente el único caso en toda la historia de la humanidad donde una campaña de recaudación termina porque hay demasiado. Pero ¿por qué ocurrió algo así? El pueblo estaba viviendo un proceso emocional muy profundo. Después del pecado del becerro de oro, sentían la gran necesidad de reparar espiritualmente. Y cuando una persona quiere reparar algo de verdad, no solo lo hace con palabras, lo hace con acciones. Y el Mishkan se convirtió entonces en una forma de canalizar ese deseo del pueblo de volver a acercarse a Shem. A través de sus donaciones y su esfuerzo estaban reconstruyendo no solo un santuario, sino también su relación espiritual con Hashem. Y en este contexto aparece una figura central entre los constructores del Mishkan, llamado Betzalel. Hashem lo llenó de cualidades especiales, sabiduría, inteligencia, conocimiento y habilidad artística. No era simplemente un buen artesano, sino que tenía una capacidad única para crear y organizar todo el trabajo de Mishkan. Él era el nieto de Miriam, era un chico joven. Los sabios dicen que Bezalel sabía combinar las letras con las cuales Hashem creó el cielo y la tierra. Por supuesto, esto no significa literalmente que conocía la manera de la creación del universo, como una fórmula técnica, sino que su trabajo tenía una dimensión espiritual muy profunda. El Mishkan era como una miniatura del universo. Y así como el mundo fue creado con orden, armonía y belleza, el Mishkan también debía reflejar esa misma armonía. Bezalel tenía la sensibilidad y la sabiduría para traducir esa idea en algo concreto. Por eso Bezalel no era solo un artesano que sabía trabajar materiales, era de alguna manera un artista espiritual. Y de aquí aprendemos algo muy lindo. En el judaísmo, el trabajo humano, incluso algo material como construir, diseñar o crear, puede convertirse en una forma de servicio a Hashem. Cuando algo se hace con intención espiritual, incluso lo más material puede transformarse en algo sagrado y formar parte de algo mucho más grande. A partir de ese momento los artesanos comenzaron su labor. Se confeccionaron los tapices que cubrían el tabernáculo, se construyeron los paneles de las paredes con sus bases, las cortinas que cubrían la entrada al santuario, las que separaban el santo de el Kodesh HaKodashim del resto del santuario. También se fabricaron el arca, la mesa del pan de proposición, y así comienza todo a tomar forma paso a paso, el Mishkan que el pueblo estaba construyendo con sus propias manos. Luego se describe en detalle la construcción de varios de los elementos importantes en la construcción del Mishkan. Se describe la construcción del arca, la mesa, la menorá, el altar, las cortinas y toda la estructura del santuario. A primera vista esto puede parecer muy repetitivo porque muchas de estas descripciones ya aparecieron antes, pero en las parashiyot anteriores, como por ejemplo Terumá y Tetzaveh, la Torá explicó las instrucciones, es decir, cómo debía hacerse cada cosa. Aquí en cambio la Torá describe la ejecución, cómo esas instrucciones se llevaron realmente a la práctica. Y esto nos enseña algo muy importante sobre la vida espiritual.
No alcanza con tener ideas o con tener buenas intenciones. Lo esencial es llevar esas ideas o buenas intenciones a la realidad, construirlas con acciones concretas, porque la espiritualidad verdadera no se queda solo en el pensamiento, se expresa en lo que hacemos. Luego la Torá describe la confección de las vestimentas del Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Estas prendas no eran simplemente un uniforme ceremonial. Cada cosa, cada pedacito tenía un significado especial. Primero se confecciona el efod del sacerdote, que era una especie de delantal invertido que cubría la espalda, junto con las correas de los hombros, adornadas con piedras preciosas. Después se prepara el Hoshen Mishpat, el pectoral del juicio. Este pectoral tenía cuatro filas de piedras preciosas, tres en cada fila. Eran 12 piedras y los artesanos grabaron en cada una de ellas los nombres de las 12 tribus de Israel. Luego el pectoral fue fijado al delantal, mediante correas, lo que significa que el Cohen Gadol llevaba simbólicamente a todo el pueblo sobre su corazón. Y esto nos enseña que un verdadero líder no cumple solo una función técnica. Un líder auténtico lleva al pueblo en su corazón, siente responsabilidad por ellos y piensa constantemente en el bienestar de su comunidad. Después se completan las demás vestimentas sacerdotales. Se confecciona el meil, que era la túnica azul del sumo sacerdote, adornada con campanas de oro y en la tela. También se prepara el tzitz, una banda de oro colocada en la frente con una inscripción que decía Santo para Hashem. Además se confeccionan las cuatro prendas que usaban tanto el Cohen Gadol como los sacerdotes comunes, las túnicas, los turbantes, los cinturones y los pantalones. Con esto se completa la construcción del Mishkan y todos sus utensilios. Los artesanos llevan su trabajo terminado a Moshe para que los vea y él ve que fue hecho todo exactamente según las instrucciones que Hashem había dado. Entonces Moshe observa todo el trabajo y los bendice, bendice al pueblo y dice que la presencia divina repose en la obra de sus manos. Es decir, cuando las acciones humanas se hacen con intención espiritual, esas acciones pueden convertirse en un lugar donde habita la presencia divina. Y aquí aparece una enseñanza muy importante. La presencia de Hashem no está solo en lugares sagrados como el Mishkan o el templo. También puede estar en nuestras acciones, en lo que construimos y en lo que hacemos cuando lo hacemos con intención espiritual. La séptima lía comienza con algo que a primera vista puede parecer muy técnico o incluso administrativo. Es un informe detallado de todas las cuentas del Mishkan. La Torá enumera cuánto oro se usó, cuánta plata, cuánto cobre. Y la pregunta obvia que cae es, ¿por qué la Torá dedica tanto espacio a esta especie de contabilidad? Y aquí hay una enseñanza muy importante sobre el liderazgo. Moshe, que era el líder más grande del pueblo judío, era una persona en quien nadie dudaba. Y aún así presenta él un reporte claro y detallado de todo lo que se utilizó para construir el Mishkan. Ya que aprendemos que el liderazgo espiritual requiere transparencia absoluta. Incluso cuando no hay sospechas, es importante que todo sea claro y visible en todas las órdenes de la vida. Luego la Torá describe el momento en que todo está listo para la inauguración del Mishkan. Ahí Hashem le ordena a Moshe erigir el tabernáculo el primer día del mes de Nisan, que es la semana que viene. También le indica colocar cada utensilio en su lugar correspondiente y ungir cada utensilio con el aceite sagrado, santificando cada utensilio. Además, Moshe tiene que vestir a Aarón y a sus hijos con las vestimentas sacerdotales y ungirlos para su servicio con el aceite especial. Cuando Moshe termina toda esta tarea, ocurre algo extraordinario. La nube de gloria y la Shejiná, la presencia divina, llenan el Mishkan, bajan y llena el Mishkan. Esa nube también servirá como guía para el pueblo durante toda su travesía durante el desierto. Cuando la nube se elevaba, el pueblo partía, y cuando la nube se detenía, ellos acampaban hasta que volvía a elevarse nuevamente.
Y así termina el libro de Shemot. El libro comenzó con oscuridad y esclavitud en Egipto y termina con la presencia divina en medio del pueblo. El pueblo pasa de ser esclavos a convertirse en portadores de la presencia de Hashem. En el medio ocurrió todo un proceso lleno de subidas y bajadas, y la Torá nos enseña algo muy real sobre la vida espiritual y la vida diaria. El camino nunca es lineal. Hay momentos de elevación, hay momentos de tropiezo, especialmente en la vida espiritual. Repito, hay momentos de elevación, hay momentos de tropiezo, pero el objetivo final siempre es el mismo: crear un lugar donde la presencia divina pueda habitar en este mundo. Así termina el libro de Shemot con una imagen muy poderosa: la nube divina guiando al pueblo en el desierto. Y es una forma de decir que cuando la presencia divina está entre nosotros, incluso el desierto puede transformarse en un lugar lleno de dirección y propósito y esperanza. Cuando miramos estas dos parashiyot juntas, vemos un proceso espiritual muy completo. Primero ocurre una caída, el pecado del Cerro de Oro, después viene el arrepentimiento, luego comienza la reconstrucción y finalmente la presencia divina vuelve a habitar en el pueblo. Y esto refleja un proceso que es muy real en la vida humana. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de distancia espiritual, pero la Torah nos enseña que la caída no es el final de la historia. A veces, justamente después de una caída, la reconstrucción puede ser incluso mucho más profunda. Hashem podía haber hecho descender un santuario directamente del cielo, pero no lo hizo. Él quiso que el pueblo lo construyera con sus propias manos, porque muchas veces la espiritualidad más profunda no ocurre cuando todo viene de arriba, sino cuando nosotros participamos en la construcción de lo sagrado. En toda la historia del Mishkan aparece también un mensaje muy fuerte sobre el papel de las mujeres, dando joyas, hilando telas y participando activamente en la construcción. Su contribución fue esencial. Muchas veces las mujeres tenemos una capacidad especial para crear hogar, generar una atmósfera y transformar un espacio físico en un lugar con alma. También aprendemos que cada hogar judío puede convertirse en un pequeño Mishkan. Cada mitzvah es como una pieza del Mishkan. Cada acto de bondad, cada palabra de Torá, cada momento de Shabbat y cada gesto de generosidad van construyendo poco a poco un espacio donde la presencia divina puede habitar, porque el verdadero Mishkan es el corazón humano cuando se abre a la presencia de Hashem. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Espero verlas algún lunes. Supongo, no sé si viajaré a Israel o no, todavía no lo sabemos. Por ahora viajo el domingo 22, así que mi próxima clase también será por Zoom, pero espero verlas a todas este domingo en el evento sobre Pesaj. Vamos a aprender mucho sobre Pesaj y hacer un portamatzá muy, muy lindo para que cada una tenga. Bueno, Shabbat Shalom y que disfruten esta para allá.